Muy buenas tardes, queridos compañeros de estudio y simpatizantes de estas pequeñas charlas o clases de estudio, como lo queráis considerar. El tema de hoy es para mí, y no solo para mí, sino en el estudio espiritista, el tema es fundamental. Yo lo denomino la pieza central del puzzle, del misterioso puzzle de la vida. Aunque intento hacer los vídeos de sobre media hora aproximadamente, os digo que aquí, en este tema de hoy, por mucho que voy a intentar resumir o condensar brevemente, diríamos de todo un poquito, se me puede escapar los minutos y se puede alargar un poquito más de esos 30 minutos. Pues como podéis ver aquí arriba, el tema es la reencarnación, y junto con el conocimiento de Dios y de la inmortalidad del espíritu, la reencarnación es fundamental. Sin la reencarnación perdemos el hilo, no podemos encajar, por decirlo así, el resto de las piezas. Primero quiero decir que hay bastantes estudios sobre la reencarnación. Aquí he escogido algunos libros de la librería como bibliografía para enseñaros un poco algunas de estas obras. No los he sacado todos de la librería, he sacado, diríamos, los más significativos, ¿no? Los libros que más tratan o más han impactado en la sociedad sobre la reencarnación, o los clásicos más conocidos. La reencarnación es un conocimiento bastante antiguo, compartido por prácticamente la mayoría de las religiones, incluyendo el cristianismo primero, el cristianismo original, que ahora más adelante hablaremos sobre ello. La reencarnación también es estudiada y compartida, por ejemplo, por civilizaciones antiguas como puede ser la egipcia, religiones orientales como el hinduismo, el budismo, la filosofía antigua de Grecia, de Platón y Sócrates. Ellos confiaban plenamente en esa existencia del alma y que continuaba su aprendizaje en muchísimas existencias posteriores, ¿no? La reencarnación, yo personalmente, cuando escuchaba hablar de la reencarnación, antes de indagar, antes de investigar o antes de meterme en el estudio espiritista, o en otros estudios que también indagué antes de llegar al estudio espiritista, como puede ser la teosofía, que también apoya ese conocimiento de la reencarnación, siempre asociaba yo la reencarnación a tener que reencarnar necesariamente en animales, ¿no? Y la verdad es que la reencarnación espiritista es diferente en algunos puntos sobre la reencarnación de ciertas religiones orientales como el hinduismo, ¿no? En el estudio espiritista, el ser humano siempre reencarna en ser humano. No reencarna en ninguna de las existencias, va a reencarnar el ser humano en animal. Entonces, partiendo de esa idea, de ese punto, los seres humanos, las personas, siempre reencarnan en personas. Bueno, aquí tengo varios libros. Por una parte esta bibliografía, sí, se le puede llamar. Varios libros que son de científicos, de investigaciones, de investigadores serios, de médicos, de psiquiatras muy reconocidos, por ejemplo en Estados Unidos, en América. Y la verdad es que está bastante interesante. Hay bastantes obras, cada vez hay más libros, más escritores que hablan, o más terapeutas, más psicólogos o psiquiatras que escriben su libro basado, por ejemplo,
en las experiencias que ha tenido, por ejemplo, os sonará esto de las terapias de hipnosis, de regresiones, para recordar vidas pasadas, para indagar en el pasado, ¿no? Entonces la verdad es que sobre el punto de la reencarnación hay bastante material para investigar y para indagar, la verdad. Yo, aparte del vídeo que podáis ver hoy, os recomiendo, pues, si os despierta un poquito de curiosidad o para buscar respuestas, como fue en mi caso, que busqué respuestas personales en mi vida y me topé de frente, cara a cara, incluso antes de llegar al espiritismo, me topé con el punto de la reencarnación. La reencarnación, como he comentado, también formaba parte del cristianismo primero, el cristianismo original, de las enseñanzas de Jesús, y más adelante fue suprimido, censurado, fue quitado ese conocimiento por la Iglesia Católica, ¿no? Eso es otro punto que trataremos más adelante. Voy a intentar deciros algo dentro de este vídeo. Perdonadme si el vídeo se alarga un poquito, porque es que este punto es bastante extenso. Incluso para recogerlo, resumirlo de alguna manera brevemente, se puede alargar también. Y este punto de estudio necesitaría mucho más vídeo que este. Pero bueno, vamos a empezar. La reencarnación es el medio, independientemente de que exista Dios o no exista Dios, lo más lógico y lo más obvio es pensar que si la reencarnación es un medio para progresar, para avanzar, tiene que haber una causa, una fuente divina, una causa, una inteligencia mayor, que promueva ese medio, que es la reencarnación, para que los seres se perfeccionen. Porque si existe la reencarnación como un medio de evolución, y no existe un Dios, una divinidad o una causa primera de inteligencia mayor, entonces le perdemos un poquito el hilo, ¿no? Le perdemos un poquito la pista. Tiene que haber algo o alguien, entre comillas, que motive ese medio de evolución. Como os he comentado, investigué un poco con el tema de la reencarnación. Incluso antes de llegar al estudio espiritista, yo buscaba respuestas y estuve, diríamos, indagando, estuve pasando por varias corrientes de pensamiento filosóficas, por ejemplo la teosofía, por ejemplo me metí un poco en el budismo, me metí a investigar las obras de libros de terapia de vidas pasadas, que son estas obras algunas, sobre médicos y científicos que investigaron incluso casos de regresiones o niños, ya no adultos, niños que decían recordar vidas pasadas, apuntaban, señalaban ciertos datos, ciertos lugares, ciertas personas, ciertos acontecimientos que después lo constataron, lo comprobaron y evidentemente coincidía prácticamente casi todo. Es un libro que hay aquí, ahora os lo enseñaré y la verdad es que es tan importante como necesario para la persona que quiera buscar respuestas toparse y llegar a la reencarnación. La persona que quiera buscar respuestas existenciales o sobre el sentido de la vida, más tarde o más temprano se va a topar con la reencarnación, pero cara a cara. Voy a empezar con la bibliografía. Voy a comentar un poquito sobre los libros que tengo aquí de la reencarnación. Voy a empezar con esta pequeña bibliografía, pequeña entre comillas, para partir de una base que la reencarnación no solo os la voy a presentar aquí en el vídeo de hoy, no solo os la voy a presentar dentro del contexto del estudio espiritista, sino que está en bastante amplio este pilar de estudio. Entonces, para asentar, diríamos, para daros una base, un fundamento mínimo, voy a empezar a presentar muy poquito de cada libro, y ya después voy a mencionar las principales preguntas y respuestas que hay de la reencarnación y una psicografía espiritista
que narra acontecimientos y enseñanzas de Jesús sobre los apóstoles, y ahí os voy a mencionar también un pequeño texto en el que Jesús enseñó el conocimiento del karma y de la reencarnación, y que después fue censurado por la Iglesia Católica, tal como he comentado antes, ¿no? Bueno, empezamos con los libros. Uno de los libros más conocidos, uno de los libros más hermosos en la literatura de estudio, uno de los clásicos sobre el tema de regresión y de vidas pasadas, es este libro. Me lo regaló mi mujer, es una edición especial, tiene una portada muy hermosa, muy bonita, es un libro consistente, no es un libro de bolsillo, tampoco es pasta dura, pero se puede decir que sí, que es algo de pasta dura, ¿no? Edición 30 aniversario, ¿no? El libro se titula Muchas vidas, muchos maestros. A muchos estudiosos, a muchas personas que indagan sobre este tema, con este libro se suelen topar. Este libro recoge las experiencias de un psiquiatra, Brian Way, la historia real de un psiquiatra y su joven paciente, y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Este libro, para el lector que le guste esta temática, le va a enganchar. Recoge las experiencias entre un investigador, un psiquiatra serio, que hacía sesiones de regresiones, pero él llegaba nada más a las experiencias hasta el vientre, hasta el embarazo, cuando el paciente se encontraba cuando era un feto, cuando se encontraba en la barriga de su madre, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en una de esas sesiones se fue más atrás, esas sesiones más atrás en el tiempo, y fue algo accidental, entre comillas, y la paciente, Catherine, empezó a narrarle una serie de existencias y de acontecimientos a este psiquiatra. No solo eso, sino que el psiquiatra tenía que recibir unas orientaciones espirituales, unas enseñanzas a través de la paciente. Quiere decir que unos guías espirituales utilizaron también a la paciente como intermediario para darle unas enseñanzas a este hombre. Este hombre, que en su vida personal, que él lo comenta en el libro, perdió a un hijo con pocos meses, a un bebé con pocos meses de vida, lo perdió entre comillas, ¿no? Desencarnó. Y ese conocimiento, ese dato de su vida personal, que solo lo tenía él, la paciente no lo sabía, y la paciente se lo relató en estado de hipnosis. A través incluso se le cambió la voz, se le puso la voz de forma grave a la paciente, y la verdad es que este libro, Muchas vidas, muchos maestros, si vais a entrar en este tema de la reencarnación y de las terapias de vidas pasadas, este libro es obligatorio. Así que nada, lo pasamos a un lado, y este libro más pequeñito, este es el libro más antiguo que tengo sobre reencarnación, también son terapias de vidas pasadas en un aspecto más profundo, más psicológico, cómo se conoce, cómo se trabaja la mente, un investigador bastante serio. Este libro me enganchó, lo compré en la feria del libro antiguo, como os comenté en uno de los vídeos anteriores. En la feria del libro antiguo siempre busco algo de libros antiguos sobre reencarnación, sobre espiritualidad, filosofía, etcétera, ¿no? Este libro está muy bien, muy interesante. Hace bastante tiempo que lo leí, y ahora mismo pierdo el hilo un poco de los detalles, pero lo que recoge prácticamente son terapias de hipnosis, de regresiones, y sobre otras vidas, ¿no? Y está bastante bien. Otro clásico muy conocido, Destino de las almas, también de un psiquiatra, un psicólogo, de un médico, Dr. Michael Newton, y también son terapias y recuerdos de existencias pasadas, planificaciones. Aquí incluye un poco más, aparte del recuerdo de la vida pasada, planificaciones, cómo viven los espíritus también en la espiritualidad, cómo trabajan, las áreas de estudio, etcétera, etcétera. Este libro también es muy conocido, pero aún es más conocido el de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no?
lo paso por aquí. Aquí hay un libro. Este libro es bastante serio, es muy científico, se puede hacer pesado al principio, en algunas fases, en algunos puntos. Las vidas sucesivas está dentro del estudio espiritista, de las librerías espiritistas, y este libro también recoge 19 casos de regresión a vidas pasadas, experiencias de viajes astrales. Y este hombre, si no recuerdo mal, fue un militar que investigó bastantes fenómenos, hizo regresiones de hipnosis y demás, estados de hipnosis, de fenómenos, estudiaba los fenómenos paranormales. Y este libro también es otro, diríamos, otro punto, otro peldaño en la extensa bibliografía que hay sobre los estudios de la reencarnación, ¿no? Aquí, usted ya estuvo aquí, este libro también lo compré en la Feria del Libro Antiguo, también trata sobre regresión. Este libro se hace más o menos porque prácticamente todos son historias, hay muy pocos comentarios, muy poca exposición por parte del autor del libro, de la obra, ¿no? Y contiene bastante detalle o bastante recuerdo, ¿no? Bastantes escenas, recuerdos de estas personas que son sometidas a las regresiones, ¿no? Prácticamente casi todo son conversaciones, muchas conversaciones, ¿no? Y la verdad que este libro está muy bien. Además que a mí personalmente me gustan los libros antiguos, con ese olor a antigüedad, añejado, como yo digo, ¿no? Entre comillas. Y me gusta, es como si indagaras en el pasado, ¿no? Y aquí hay un libro puramente científico, digno, el libro que se podría decir, para mí, para mi criterio, para mi opinión, de los más serios que hay en la investigación sobre la reencarnación. El libro de 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, de Ian Stevenson. Ian Stevenson fue un bioquímico, fue un científico, bueno, creo que sigue todavía encarnado, a ver si lo estoy yo matando antes de tiempo, Dr. Stevenson, ¿no? Este hombre investigó bastantes casos de niños en la India, por ejemplo, que recordaban acontecimientos, después los llevaron a esos lugares, coincidía los puntos de los datos que los niños daban, impresionante. Aquí los esquemas los resume, cómo iba investigando el autor, cómo iba haciendo sus esquemas, ¿no? Con las investigaciones que iba haciendo, de unos casos, de otros, relacionando los casos de los niños con los lugares, o incluso con otros niños. Este libro es puramente una obra de investigación. Para mí personalmente este libro es un libro puramente científico de la reencarnación. Es bastante gordito, tiene alrededor de 400 y algo de páginas, pero si os queréis ya meter de lleno ya, para tomarlo muy en serio como investigaciones, ya no solo a personas particulares, sino también a investigadores físicos, médicos que están relacionados con la ciencia actual, pues este libro, la verdad es que es una joya, ¿no? Y aquí ya por lo que hay es libros finitos de la revista Año Cero, sobre exposiciones y algunos casos de reencarnación, teoría y práctica. Esto solo compré en la Feria del Libro Antiguo también. Y bueno, bastante interesante. Si no estáis habituados a la lectura y queréis meter un poquito, para que sea de una forma, diríamos, más suave, que no se os haga más pesado esos primeros libros o ese primer libro, el libro de Brian Weiss os lo recomiendo completamente, el de Muchas vidas, muchos maestros. Bueno, dejando a un lado los libros, aquí ya tengo el libro de los espíritus, que habla de la reencarnación. Aquí hay preguntas y temas sobre la reencarnación. Y aquí vamos a exponer algunas preguntas que tratan sobre la reencarnación, ¿no? En la pregunta número 166 dice: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal, sufriendo la prueba de una nueva existencia? Aquí la pregunta es clara, la respuesta es clara, es corta,
¿Cómo puede terminar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección en una vida, durante la vida corporal? Pues aquí responden los espíritus claramente que necesita sufrir entre comillas, necesita vivir la prueba de una nueva existencia. La siguiente pregunta dice, ¿el alma tiene pues muchas existencias? Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario solo quiere teneros en la ignorancia en la que ellos están. Su deseo no es otro. Aquí responden los espíritus que todos tenemos muchas existencias. Y las personas que nos intentan decir lo contrario o negarlo o decirnos lo contrario, dicen que solo quieren tenernos en la ignorancia en la que ellos están. Todo esto con mucho respeto, por supuesto, y no querer alardear aquí en ningún momento de ser más sabio que nadie, ni nada, ni llamar por ignorante a nadie, ¿no? Simplemente la respuesta es así y se especifica así, ¿no? En el libro de los espíritus, ¿no? Después, la reencarnación tiene 3 bloques, 3 puntos. Reparación es un medio para reparar el mal, los daños que le hemos perjudicado, le hemos ocasionado a otras personas en otras existencias. Tenemos la oportunidad de reparar, de recompensar esos daños y devolver de alguna manera bien por mal. Después el siguiente punto, incluso también dentro de esa reparación, pues se incluye los rescates de deuda que podamos tener pendiente de otra existencia, y la reencarnación nos ofrece esa forma, ¿no? Para rescatarlo, ¿no? Rescatar ese karma, ¿no? Negativo, ¿no? Después el siguiente bloque es el aprendizaje. Con las numerosas experiencias que la vida nos proporciona en la tierra, educamos nuestros sentimientos. Esto es nuestro corazón. Del mandamiento amar a Dios y al prójimo como a sí mismo derivan todos los otros principios educativos. El aprendizaje en la tierra nos da también la oportunidad de instruir nuestro espíritu enriqueciéndolo con sabiduría. La reencarnación es un medio para continuar enriqueciéndonos de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Y el siguiente bloque, el último bloque, es la elevación. A medida que vamos educando en nuestro amor y adquiriendo sabiduría, simultáneamente nos capacitamos para habitar en planos superiores. Conforme nos vamos elevando, la reencarnación nos proporciona ese medio de elevarnos y vamos transmigrando, vamos a ir pasando de un mundo a otro, ¿no? Tal como se comentó en uno de los vídeos anteriores de los niveles planetarios, ¿no? Todas las reencarnaciones no se verifican aquí en la Tierra, sino que las reencarnaciones se verifican también en otros mundos más elevados que este. Nosotros vamos a reencarnar en este mundo las veces que tengamos que reencarnar hasta que nuestro ciclo de aprendizaje haya terminado aquí en la Tierra, y las siguientes reencarnaciones las realizaremos en un mundo superior, ¿no? A la Tierra, ¿no? Después dice, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? Quiere decir que el objetivo de la reencarnación es la expiación, como se ha comentado, la reparación de los males de otra existencia que hemos ocasionado, y el mejoramiento progresivo de la humanidad, avanzar. Sin eso, sin ese conocimiento, sin ese medio que es la reencarnación, la justicia de Dios o la justicia divina no tendría sentido. No se le podría buscar, no se le podría encontrar la justicia a Dios sin el conocimiento de la reencarnación. Porque, por ejemplo, ¿dónde estaría la justicia divina si, por ejemplo, cuando una persona nace con una serie de facultades y oportunidades, o en un entorno muchísimo más agradable o de una clase social más alta, ¿no?, respecto a otro, y que un niño, por ejemplo, nazca con ciertos problemas de salud y otro completamente sano? Pues estos sinsabores de la vida, estas incógnitas de la vida, solo se pueden explicar con el conocimiento de la ley del karma y de la reencarnación. Después hay una pregunta que dice, ¿es el mismo número de encarnaciones para todos los espíritus? No.
porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas porque el progreso es casi infinito. Quiere decir, todos los espíritus no tienen el mismo número de reencarnaciones. Eso va a depender de la voluntad de que tenga cada uno en avanzar, en progresar. Quien avanza, quien se inclina más por el bien, pues entonces se evita prueba y su número de reencarnaciones va a ser menor respecto a otro que sea más rebelde, que se encuentre más estancado espiritualmente, etcétera, ¿no? Después, aquí tenemos en el libro de los espíritus más preguntas. Aquí tenemos más preguntas. Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿El espíritu reencarna en el mismo sexo siempre o en ambos sexos? El espíritu, para poder completar su desarrollo espiritual, su madurez espiritual, reencarna el mismo espíritu, los mismos espíritus reencarna tanto en hombre como en mujer. Eso también explicaría muchas incógnitas y muchos factores, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de la sexualidad, ciertos rasgos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, eso ya es otro tema para entrar en otro vídeo, ¿no? Para hacerlo en otro vídeo. Entonces, el espíritu reencarna en una existencia como en hombre y en otra como mujer, ¿no? Es lo que se dice aquí, ¿no? Aquí lo que dice, ¿sobre qué está basado el dogma de la reencarnación, el conocimiento de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque como lo repetimos siempre, un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos cuyo progreso no dependió de ellos mismos? ¿No son todos los seres humanos hijos de Dios? Solo entre los egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Quiere decir que la reencarnación es un medio de justicia de Dios respecto a sus hijos, respecto a su obra, porque por muy malo que sea un hijo, un padre siempre deja una puerta abierta al arrepentimiento. Siempre deja una puerta abierta a que perdone, a ser perdonado, a que pida perdón y a que cambie de conducta, ¿no? A que cambie de hábito y cambie de camino, ¿no? Entonces esa puerta siempre está abierta para el espíritu. Entonces, solo entre los hombres egoístas, entre las personas egoístas, impera ese castigo eterno. El castigo eterno que es pregonado por algunas religiones, no voy a decir cuáles, el castigo eterno diríamos que puede ser una proyección de la justicia, de la severidad del hombre que imparte en la tierra. Pero Dios, que es perfecto, no puede ser peor padre o igual en condición de padre que su hijo, que el hombre. Quiere decir que si Dios es superior al hombre, va a ser un padre superior al hombre. Va a tener unas cualidades que el hombre todavía no las tiene. Dios tiene unas cualidades como padre y como madre. Tampoco quiero sexualizar o diríamos limitar padre y madre, vamos a dejarlo así. Y es siempre más perfecto, más perfecta, la divinidad es más perfecta que el hombre como padre en la tierra, ¿no? Siempre va a dejar una puerta abierta, por muy malo que sea un espíritu, muy estancado que esté, que algunos están durante siglos y siglos, por muy malo que sea un hombre, siempre se le va a dejar ahí una puerta abierta al arrepentimiento y a la reparación. Aquí hay más preguntas, tampoco quiero mencionarlas todas, no quiero alargarme mucho, hay bastantes preguntas aquí sobre la reencarnación, ¿no? La reencarnación se puede decir que de alguna forma es obligatoria para el espíritu, para que pueda progresar. El espíritu no puede progresar sin la reencarnación, necesita la reencarnación, la vida corporal en la tierra, ¿no? Para poder evolucionar. Y aquí hay bastantes preguntas. Como siempre, si queréis, pues os recomiendo el libro de los espíritus, que es el que tengo aquí ahora mismo,
y podéis buscar el tema de la reencarnación, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay pregunta que dice que si el número de existencia es limitado o es infinito. El número de existencia es muy numeroso, el número de reencarnaciones es muy numeroso, pero tiene un límite. Cuando ya el espíritu se perfecciona, cuando ya se purifica y alcanza una sabiduría y un amor pleno, el espíritu ya no necesita la reencarnación. Ya diríamos que vive la vida corporal, ¿no? Aquí hay preguntas como que si los espíritus conocen la época en la que reencarnarán. Dice, la presienten, como el ciego siente el calor del fuego al que se aproxima. Saben que algún día tienen que volver a tomar un cuerpo. Como vosotros sabéis que tendréis que morir un día, pero sin saber qué día exacto ocurrirá. Los espíritus tienen ese presentimiento de algún día tendrán que reencarnar para avanzar, pero no saben el día en concreto que van a reencarnar, ¿no? Del mismo modo que nosotros, que estamos aquí, sabemos que vamos a morir algún día, pero no sabemos el día exacto, ¿no? Y hay aquí bastante preguntas, ¿no? Como he comentado. El libro de los espíritus, aquí podéis buscar todas las preguntas de la reencarnación sobre la temática de la reencarnación. Hay preguntas, por ejemplo, como que por ejemplo, la reencarnación puede explicar perfectamente por qué unos niños nacen con unas cualidades, por ejemplo, pueden tocar el piano de una manera asombrosa, tan perfecta, con 5, 6, 7, 8 años. La reencarnación explica que esas cualidades que tiene el niño ya las ha adquirido en otras existencias. Dios no puede dar a unos niños con unas facultades y a otros no. Dios no crea a unos espíritus más perfectos que a otros. Todos los espíritus son creados sencillos e ignorantes, con falta de conocimiento, ¿no? A través de la reencarnación el espíritu va adquiriendo un aprendizaje, que es lo que se ha comentado antes, y estos niños que tienen ciertas cualidades especiales, por ejemplo al piano, como la pintura, el dibujo, o cualquier ciencia, pues porque ese conocimiento, ese aprendizaje ya lo trae adquirido su espíritu de otras existencias, ¿no? También es un punto muy interesante. Aquí ya la última parte de... Bueno, me queda todavía una cosa que comentar, y es los 3 tipos de reencarnaciones. Este libro es una psicografía espiritista, y aquí este libro recoge 15 siglos de la trayectoria de un espíritu en un periodo de 1500 años. Este libro recoge muchísimas reencarnaciones, muchas vidas de un mismo espíritu. A mí me enganchó, me encantó, es un libro bastante interesante, y os expongo este libro ahora aquí porque en este libro pude dar con el conocimiento de los 3 tipos de reencarnaciones que hay: reencarnación clave, reencarnación alternativa y reencarnación preparatoria o estratégica. Estos 3 tipos de reencarnaciones va a depender, y el espíritu va a tener este tipo de reencarnaciones dependiendo de si se encuentra más estancado espiritualmente o menos estancado. Si tiene un mayor número de deudas kármicas acumuladas o no, ¿no? Dice, la reencarnación clave se destina a los mayores y más importantes rescates que hay que afrontar. Las grandes deudas acumuladas por el espíritu generalmente se concentran en una determinada región del globo terrestre y se relacionan con personalidades específicas. El reencarnante, en el escenario de sus más graves desmanes, sufre una trayectoria de pruebas y expiaciones. Triunfando en el transcurso, conseguirá elevada duración espiritual. Fracasando, continuará en el mismo estado evolutivo y deberá progresar en el futuro en la trilla expiatoria y regenerativa. Para que ese viaje de retorno tenga un mínimo de probabilidades de éxito, el espíritu debe pasar antes por reencarnaciones alternativas y preparatorias.
Aquí lo que dice es que este tipo de reencarnación coloca al espíritu, diríamos, en el lugar y con las personas en los mayores compromisos que tiene pendiente, ¿no? Sobre otras existencias, ¿no? Los más importantes rescates que tiene que afrontar, ¿no? Después está la reencarnación alternativa. Constituye un apoyo para el espíritu para que él se desvincule de su anterior pasaje por la materia. Una reencarnación clave que no trajo progreso a la criatura no será fácilmente olvidada. Así que la reencarnación alternativa, en un lugar distante del escenario de sus arraigados desvíos y con otros seres, posibilita al espíritu en progreso desligarse de sus lazos del pasado, abriendo su campo de actuación para el futuro. La reencarnación alternativa es una reencarnación que puede reencarnar en un escenario, en un país o en un sitio, en un punto del planeta muy diferente y con personas distintas de la que él tiene sus compromisos. Es para, diríamos, darle un descanso o darle una separación temporal para que aprenda por otro lado, ¿no? En otros lugares y con otras personas, ¿no? Dice, no siempre una única reencarnación alternativa es suficiente para dejar preparado al espíritu a volver a la tierra en la reencarnación clave. Dependiendo pues del libre albedrío, de la libertad de cada uno y de su fuerza de voluntad en superar los obstáculos con resignación, podrá o no haber varias reencarnaciones alternativas. Puede haber varias reencarnaciones alternativas. Y después está la reencarnación preparatoria o estratégica. Realizada la estancia de la criatura en una o más reencarnaciones alternativas, el retorno a la costa terrestre que deberá preceder a una reencarnación clave se denomina preparatoria. Lógicamente, el espíritu, utilizando mal su libre albedrío, podrá acumular tantos débitos en una reencarnación preparatoria, que no podrá volver después a una reencarnación clave. Entre tanto, por regla, cuando la entidad alcanza la reencarnación preparatoria, significa que ha alcanzado un estado razonable de evolución que lo acredita a un retorno decisivo. No os quiero tampoco marearos con este punto. Aquí arriba lo podéis ver, los tres tipos de reencarnaciones. Y aquí lo que dice es que el espíritu puede utilizar mal su libertad y podrá acumular deuda en una reencarnación preparatoria que no podrá volver, ¿no? Después una reencarnación clave. Entonces, diríamos, a ver si lo termino yo de encajar. Dice, entre tanto, por regla, cuando la entidad alcanza la reencarnación preparatoria, significa que ya ha alcanzado un estado razonable de evolución. Cuando entra la reencarnación preparatoria, ya ha pasado por reencarnaciones alternativas y ya se supone que el espíritu ya tiene una preparación, ¿no? Por eso también se llama preparatoria, ¿no? Dice, no existe por tanto una regla absoluta en ese encadenamiento, pues la designación de cada reencarnación del espíritu depende de la concentración de determinados tipos de pruebas y expiaciones que serán enfrentados en la materia. Ahora, lo más importante que yo quiero decir aquí es esto, como podéis ver aquí en la foto. La reencarnación clave tiene un mayor número de pruebas y menor número de expiaciones. La reencarnación clave tiene más pruebas y menos rescates de deuda. Pruebas son situaciones que tenemos que enfrentar de aprendizaje y rescate de deuda pues es el karma que tenemos acumulado y tenemos que rescatar ciertas deudas, ¿no? Dicen, las reencarnaciones alternativas se da al contrario. Mayor número de expiaciones, de rescates de deuda y menor número de pruebas. Y en las reencarnaciones preparatorias suelen ser equilibradas con un número semejante parecido entre pruebas y expiaciones, aunque con predominancia de estas últimas. Puede haber un poquito más de expiaciones que de pruebas, pero más o menos tienen el número semejante entre pruebas y expiaciones, ¿no? En las reencarnaciones preparatorias. Pues esto simplemente para resumiros aquí los tres tipos de reencarnaciones que hay en la trayectoria evolutiva del espíritu, ¿no? Y ya sí vamos a pasar aquí pues al punto que os dije. Ya esta es la parte final del vídeo. Este punto es muy importante
y es el punto del conocimiento de la reencarnación que fue censurado por la Iglesia Católica, ¿no? Lo voy a poner aquí en el ordenador, que lo tengo aquí, por ejemplo, y Jesucristo enseñó el conocimiento de la reencarnación. Hay un pasaje que se llama Lección a Nicodemos, y en esa lección Nicodemo era una especie de sumo sacerdote, ¿no? Un doctor de la ley judaica y eso, ¿no? Y tuvo un encuentro con Jesús, ¿no? Y Jesús le habló sobre la reencarnación y le habló sobre la existencia de otras vidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que pasa es que el libro es aquí se recoge buena nueva, recoge enseñanza que dio Jesús a los apóstoles y acontecimientos históricos de su pasaje por aquí, por la tierra, que no están en los evangelios tradicionales, ¿no? Y es bastante interesante porque la lección a Nicodemo, que es el título de esta historia, este título, Lección a Nicodemos, aquí, como he comentado, Jesús espera a recibir a Nicodemo. Nicodemo quería conocerlo, tener un encuentro con él, y Jesús le da esa oportunidad, ¿no? Llegaron... Me voy a saltar aquí un poco el principio. Dice: después de los saludos habituales y revelando su ansiedad de conocimiento, tras hondas meditaciones, Nicodemo se le dirigió respetuoso. Maestro, bien sabemos que vienes de Dios, pues solamente con la luz de la asistencia divina podrías realizar lo que has efectuado, mostrando la señal del cielo en vuestras manos. He empleado mi existencia en interpretar la ley, pero deseo recibir vuestra palabra sobre los recursos que deberé disponer para conocer el reino de Dios. Nicodemo le estaba preguntando sobre ciertos conocimientos que necesitaba ampliar sus conocimientos, ¿no? Dado que ya Jesús tenía ya pues una fama, ¿no? Por los milagros, por el poder que tenía, ¿no? El maestro sonrió bondadosamente y esclareció: primero que todo, Nicodemos, no basta que hayas vivido interpretando la ley. Antes de razonar sobre sus disposiciones, deberías haber sentido sus textos. Pero en verdad debo decirte que nadie conocerá el reino del cielo sin nacer de nuevo. Ahí ya está diciendo que nadie conocerá el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. La Iglesia, por ejemplo, interpreta, porque parte de estas letras también está en los evangelios tradicionales, y la Iglesia lo interpreta como de una manera figurativa, simbólica, no literal. Pero ahora vamos a ver más adelante, a través de esta psicografía, que lo dice en un sentido literal, el tema de la reencarnación, el hecho de nacer de nuevo, la necesidad de nacer de nuevo. Y pregunta Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Interrogó el fariseo, altamente sorprendido. ¿Acaso podrá regresar al vientre de su madre? El Mesías fijó en él su mirada serena, consciente de la gravedad del asunto debatido, y acrecentó: en verdad te reafirmo que es indispensable que el hombre nazca y renazca para conocer plenamente la luz del reino. Entretanto, ¿cómo puede ser esto?, preguntó Nicodemo perturbado.